Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Teníamos algunos problemillas para arrancar con la transmisión, pero ya estamos aquí, ya estamos listos. El Facebook no me dejaba. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra parashá. Saludos a todos los hermanos que están a la distancia, lejos. Hace rato estaba platicando con Toñito, el esposo de Luz. Y con todos y cada uno de los hermanos que están lejos, ¿no? A Jimena también, que estaba platicando con ella, con el hermano Cristian, con el Pata, que no lo vemos desde hace un rato. Al Pata no sé nada de él, de Jean-Pierre y de su esposita, y bueno, de Miguel y de todos y cada uno de los que están lejos, ¿no? Que están allá en el otro lado del mundo. Les mandamos un abrazo fuerte y les mandamos un Shabbat Shalom lleno de Shalom, ¿no? El Shalom de nuestro Señor. Vamos a arrancar con nuestra parashá, que es Shoftim, que propiamente significaría jueces. Y nos correspondería en esta ocasión, en esta ocasión nos correspondería estudiar el capítulo 19, ya que el año pasado estudiamos el 18. Y les pongo yo como introducción cortita. Es una parashá muy pequeñita, pero bueno, llena de cosas ricas. Ya saben que las cosas pequeñas yo me encargo de hacerlas muy largas, pero no, espero que en esta ocasión no sea así. Y vamos a empezar. Les pongo yo como introducción que muchas de estas leyes y ordenanzas que encontraremos en esta parashá pareciese no aplicar para nosotros en nuestros días, porque son como muy locales en el sentido de la situación geográfica de lo que estaba viviendo en ese momento Israel, y son leyes específicas, pero vas a ver que no es así, vas a ver que sí aplican en muchas de las situaciones, ¿no? Y aunque no aplicaran algunas de ellas, sí nos ayudan a conocer más y más el carácter y el corazón de nuestro Señor, de Adonai, ¿no? Porque tú vas a ver ahorita que hay cosas muy interesantes, sobre todo ya perfilándonos al final de la parashá, en donde dices, oh, qué fuerte, que en serio que es así. Pues sí, y vamos a ver por qué. El capítulo que nos corresponde, como les había dicho, es el capítulo 19. Entonces vamos a ir a Devarim, vamos a ir a Deuteronomio 19, ya casi se va a acabar, ya vamos a volver a empezar otra vez con Bereshit. Qué emoción, con Génesis. Entonces vamos a ir paso a pasito. De la parashá de Génesis completa la tenemos que hacer. No tenemos un solo estudio completo de Génesis como tal, de verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, ahora que empecemos, vamos a empezar con el capítulo 1, verso 1. Entonces, el año pasado di una introducción, pero va a estar muy, muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, en nuestro capítulo 19 de Devarim, de Deuteronomio, dice así el verso 1: Cuando Hashem tu Elohim haya destruido a las naciones cuya tierra Hashem tu Elohim te está asignando, y las haya desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás 3 ciudades de la tierra que Hashem tu Elohim te está dando para que las poseas, o sea, para que las uses, ¿no? Es un poco repetitivo con lo de poseas. Medirás las distancias y dividirás en 3 partes el territorio del país que Hashem tu Elohim te ha entregado, para que todo homicida, escucha esto, ahí es donde empieza para que todo homicida tenga un lugar donde huir. Y así de, hasta ver a René levanta así de, ¿cómo? Sí, para que todo homicida tenga lugar donde huir. Ahora fíjate, espera, yo sé que suena raro y suena medio extraño, pero vamos a ver. Primero que nada, la idea era que de todo el territorio que ya tuvieran, ellos lo partieran en 3, ¿no? Yo siempre he pensado que hasta que fuera como en un pastel, ¿no? Que ya ves que no lo partes así, en paralelo, sino que lo partes como un pastel, ¿no? Como en 3. ¿Para qué? Para que quedaran estas 3 ciudades, estas porciones iguales, y en lo más lejano de estas porciones hubiera una ciudad de refugio. ¿Me entiendes? O sea, que quedaran como si fuera así, como en un triángulo, ¿no? Pero bueno, en realidad no es un triángulo, en realidad era que estaban en 3 partes y estaban las 3. Tú te vas a dar cuenta que después esto se va a convertir en más cuando ya ensanchen más el territorio. Pero les pongo yo como comentario, vaya cosa más rara, ¿no? Que haya
ciudades donde se pueda ir un homicida y huya y se refugie. Pero fíjate, les pongo yo aquí, dice que todo el territorio asignado, el pueblo de Israel debe dividirlo en 3 partes, lo que acabamos de decir, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona esto. ¿Por qué es que hay ciudades para los homicidas? Porque no significa que Hashem esté encubriendo el pecado de alguien, ni le esté resguardando. Tú vas a ver al final que es todo lo contrario. El 4 dice, para continuar, ahora bien, este es el caso, y el Señor lo explica, porque gracias a Dios no tengo que explicarlo yo, gracias a Hashem que no tengo que explicarlo yo, lo explica Él. Y fíjate lo que dice, ahora bien, este es el caso del homicida que puede huir ahí y vivir. Uno que haya matado a otro, ¿qué dicen sus Biblias? Sin intención, accidentalmente, fortuitamente. Ah, ok, eso ya es diferente, ¿no? Sin que hubiera sido su enemigo en el pasado. O sea, que no haya habido nada que lo alentara a matarlo. Fíjate, ahora ya nos es un poco más claro y sencillo entender, ¿no? ¿Por qué es que está haciendo esto el Señor? No es una ciudad de refugio para cualquiera que haya matado a alguien, sino para quien por accidente y de manera fortuita hubiera quitado la vida a otro, sin intención alguna, sin dolo alguno. Que eso es lo que tenemos que poner atención y es muy importante, ¿no? Esta no es una ciudad de asesinos, ni para psicópatas, ni para gente que está haciendo el mal, no, sino para quien por accidente se ve envuelto en la terrible situación de la muerte de alguien, ¿no? Adonai nos libre de una cosa de esas, pero ¿cuánta gente no se ve envuelta en una situación así cuando choca con un auto y se mueren los otros en un accidente? O la persona se cruza, o tú no te fijaste y atropellas a alguien y se muere. ¿Era tu intención? Claro que no, si no andas tú como viendo así el blanco para andar matando gente. Claro que no. Pero esto es algo que llega a suceder. Fíjate, él pone un ejemplo, el Señor mismo pone un ejemplo, me encanta porque dice, por ejemplo, un hombre va con su vecino, con el que come, con el que se toma un refresquito en las tardes de calor, con el que igual y trabajan juntos en el campo o con los animales, y va al bosque a cortar leña. Y al levantar el hacha en sus manos, ¿no? Un hacha para cortar el árbol, se le zafa y el hacha del mango y golpea al otro de modo que muere. Ya estaba medio mala la hacha, o en el movimiento que dio se zafó, y cuando la saca sale volando y ¡pum!, mata al otro. Ese hombre podrá huir a esas ciudades y vivir. Vamos a ver, ya ven las caras así como de, pero, ¿en serio? Y no lo juzgan y se queda ahí sin... Espérame. Él en realidad no hizo nada malo. Claro, sin dolo. Ahora, esto va a entrar después a la revisión, ¿no? La ley no le exime, pero ojo, la ley y los que lleven la ley, los jueces en ese momento, los que estén ejerciendo el juicio de Adonai en la tierra en ese momento, que en ese momento serán los jefes de tribus, ¿no? El propio Eleazar o Aarón, si todavía está ahí, ¿no? Se verá, ¿no? Igual y van y ven la hacha y ven que le hacía falta mantenimiento, que no tenía la cosa que la sujeta arriba, y entonces a ver por qué estás usando un hacha. Entonces sí se volverá culpable de alguna forma, tal vez. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es la ciudad de refugio? Y ahorita vamos a ver, no nos adelantemos, el Señor mismo lo va a explicar. Y les pongo yo aquí, al día de hoy no vamos a cortar leña con nuestros vecinos, ¿no? Pero sí conducimos autos, lo que les decía hace rato, usamos herramientas en nuestros trabajos que podrían ocasionar accidentes que terminen en muerte. ¿Cuántas veces no se ha visto ese tipo de cosas, no? ¿Cómo debería ser juzgado en estos casos, no? Ha dicho responsable de la muerte de una persona. Hoy en día lo mandan a prisión. Fíjate, ahorita lo vamos a ver ahorita un poco de eso. Y dice en el final de nuestro verso anterior, ese hombre podrá huir a una de esas ciudades y vivir. Fíjate la manera en que obra Adonai conforme a su voluntad, y vas a entender ahorita por qué es que lo hace.
De otro modo dice, si la distancia fuera grande, el vengador de la sangre, persiguiendo, lleno de ira al homicida, podrá alcanzarlo y matarlo, sin que hubiera para aquel una sentencia de muerte, ya que nunca había sido enemigo del otro. Esa es la razón fundamental. Esta casa, esta ciudad de donde va a ir esta persona, no va a ser para que ya viva ahí eternamente y se quede ahí, sino para evitar que el vengador, al que se refiere aquí, al que fue afectado, al que es que mató a mi padre, y entonces ya sabes, ¿no? Sale el hijo y lo mata. Y él sí va a ser un homicida. En ese momento el hijo sí va a ser un homicida, ¿me entiendes? Sí va a ser un asesino, porque homicida y asesino son dos cosas distintas, ¿no? El homicidio, por eso cuando hablan en la ley que es un homicidio no premeditado, un homicidio en primer grado, un homicidio no culposo, un homicidio no sé qué tanto. Bueno, igual no existen algunos términos, pero ¿no? Pero estos homicidios son el de primer grado porque pues tú estabas implicado, y era implícita tu actuar dentro de ese homicidio. El segundo grado es cuando tú ya fuiste y lo asesinaste, ¿me entiendes? Tenías intenciones. Y todos son juzgados al día de hoy conforme a los hombres, pero no así en la manera de Dios. ¿Va a recibir un juicio esa persona? Sí, pero igual no va a ser la muerte, porque no fue su intención matarlo. Igual lo va a restituir con alguna ¿cómo se llama? Indemnización, claro, pero no la muerte. Porque el que mataba, muerto era, cuando era por intención. Pero si no era por intención, ¿por qué debía morir esa persona? Ahora, para evitar que realmente hubiera ya entonces un asesinato como tal, un asesino, pues por eso evitabas y lo llevabas a esas ciudades de refugio. Porque son ciudades de refugio. Pero ¿refugiarse de qué si él fue quien mató? Pues de la ira de la familia, ¿no? Igual la familia contrataba a alguien por ahí o le decía, ¿sabes qué? Échame la mano para darle muerte a este porque mató a mi padre. Oye, pero fue un accidente. No me importa, mató a mi padre. Y a veces parece como que no suceden esas cosas, pero suceden todos los días. Es más, hasta en la serie esta que vemos luego de Josué y de Moshe, vemos que se presentan situaciones de ese tipo que no son tan descabelladas, porque en realidad suceden, ¿no? Entonces, para evitar que sea la justicia por su propia mano y sin recibir juicio sea muerto, porque es lo que dice aquí, sin sentencia de muerte, sea asesinado por el que está afectado por la muerte de su familiar o lo que sea, pues entonces esta persona se refugia, ¿no? Ahora fíjate, mis notas les pongo, fíjate cómo procede la justicia de Dios. La justicia de Hashem no es como la justicia del hombre. Mientras que nuestras leyes, al día de hoy, eres culpable siempre, hasta que se te demuestre lo contrario. Inclusive eres culpable aún cuando sea un accidente, como les decía hace rato, ¿no? En la justicia de Dios no es así. La persona que por accidente mató a otra no es un asesino. Es un homicida, pero no es un asesino, ¿no? Y también podría ser una víctima de las circunstancias. Porque nunca vemos así a un asesino, a un homicida que está implícito en alguna situación. Él también es víctima. Porque está dentro de una circunstancia que no era ni siquiera la que él quería. Está cortando el árbol, ¿no? Pum, pum. Y el árbol, ¿qué crees? Que estaba bien lleno de polilla del lado derecho. No se ve porque está por dentro todo apolillado. Y él está cortando para que caiga el izquierdo. ¿Y qué crees? Que en cuanto se debilita el árbol, pum, y mata al que estaba al lado cortando otro árbol. Sí saben cómo es esto de la cortada de leña, ¿no? Tú sabes para dónde vas a caer el árbol cuando lo cortas. Tú sabes perfectamente dónde va a caer. Pero si el árbol está mal, por eso no sé si se han fijado que siempre llegan y apuntalan los árboles donde van a cortar. Llegan con unas cosas largas así y les ponen pum, 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 para saber en qué condiciones se encuentra el tronco y si se puede cortar así. Para que no vaya a ser que, como muchas veces hemos visto en algunos videos, caiga sobre la casa de la persona y destruya la casa entera. Porque el árbol estaba tan dañado por dentro que no cayó. Entonces imagínate que eso pase. O sea, imagínate tú que ves que estás cortando de este lado para que el árbol caiga para acá así, pum, y tú ves que cae allá y mata a tu compañero de trabajo o tu vecino. O sea, tú te imaginas la situación en la que te encuentras.
También eres una víctima de la circunstancia. No se te puede juzgar como si fueras un asesino, como si hubieras agarrado el hacha y le hubieras agarrado hachazos a la persona. Claro que no. No hay dolo, no hay premeditación, no se puede juzgar de esa manera. Tiene que haber un juicio previo, ¿no? Y entonces les pongo yo, tendrá que ser juzgado, sí, tendrá que analizarse las situaciones o detalle, si fuese responsable o no, descuidado o no, si la víctima tuvo culpa o no. Porque también la víctima podría haber tenido culpa dentro del asunto, ¿me entiendes? Oye, voy a cortar el árbol, hazte para allá 2 metros por lo menos, o no sé cuánto sea de distancia para que no te vaya a hacer daño, y el otro viene, es que mira, te quiero enseñar algo de YouTube, y pum, le corta la cabeza con el hacha, ¿no? O le da un hachazo, ¿me entiendes? O sea, hay tantas circunstancias que a veces nosotros cuando estamos en medio de una situación no vemos, y nos llenamos de ira, y nos llenamos de, no, y desgracia, el doctor que está operando y se le muere el paciente. ¿El tipo quería matarlo? No. No. Bueno, ahora quién sabe, pero no, tampoco, no. No. Ya sembraste la duda. Ya sembré la duda. Bueno, es bueno siempre sembrar algunas dudas, ¿no? Pero, ¿él lo quería matar? No. La realidad. También la realidad, claro. ¿No? El juramento de Hipócrates debería ser, que hacen es de preservar la vida, ¿no? Muchas veces no lo hacen algunos médicos que no tienen escrúpulos ni tienen principios de ética, ¿no? Pero el médico que está haciendo lo correcto, el médico que está buscando preservar la vida o resguardar a la gente, ¿tiene la intención de matarlo? El anestesista, porque casi siempre se mueren porque se les pasa la cucharada de anestesia, ¿no? ¿Tenía la intención de matar a alguien? Nada. Puede haber el caso también que la víctima sea familiar del juez que han colocado, ¿no? O sea, puede haber una inclinación. ¡Claro! Por eso al principio dice, ¿no? La parasha Shoftim. Claro. Cuando nombren jueces, lo hagan jueces imparciales. Claro. Que hagan justo juicio, ¿no? Claro, porque igual, y tiene algo, por eso en las leyes actuales, tú no puedes ser testigo si tú estás implicado en algo sentido. O sea, no, testigo sí, pero no puedes ser tú del jurado de un juicio si tienes alguna parte ahí. Tú no puedes tener ni siquiera una remota amistad. Es más, yo he sabido que, por ejemplo, en Estados Unidos, si alguna persona se encuentra que trabajó hace 15 años en la misma tienda, aunque no eran conocidos, no los agarran. Estas son investigaciones tan profundas para que no haya ninguna relación con la persona. Para que sean justos juicios. Y si ¿no? ponen a otros jurados. Claro, si hay alguna cosa y se encuentra que sí, te destituyen de esa cosa, te dicen no, tú no vas a participar y traen a otro que sí pueda hacerlo y que no tenga ningún tipo de relación con la cosa. Porque la idea de los jueces o el jurado o de las personas que van a emitir juicios es que van a emitir juicios conforme 12, 14, 16 personas, van a emitir juicios conforme a lo que ellos piensan y entonces la ética humana es la que determinará por mayor o menor si está correcto o no. O sea, así es como se maneja más o menos. ¿Me entiendes? Y ya luego un juez determinará si también es viable o no. Pero la realidad aquí es, ¿tuvo culpa o no? O tal vez la persona estuvo implicada también. Fíjate, no sé, no alcanzo a ver quién fue quien lo puso, porque ya se subió ahorita el comentario, pero comentaba de una iglesia, supongo que creo que sí. Sí, una hermana. Que iban con los niños. Un pastor, un hermano iba en un autobús. Claro, se los lleva para... niños. Imagínate nada más. Los llevaba a la escuela dominical y el autobús se incendió y el pastor terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel 33 años. Fíjate nada más. Ahí murió. Pero eso no fue. ¿Pero era su culpa? No. No. Por eso dice el dicho en México, ¿no? De buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Pero la realidad es que te voy a decir algo. Ese hombre no tendría por qué estar en la cárcel, ¿eh? Porque no fue su culpa. Inclusive estaba haciendo un servicio. Porque yo había escuchado esa historia. Y es que la iglesia estaba muy lejos del lugar. Entonces él pasaba con el camioncito y recogía a todos los niños. Y llevaba a los niños a la iglesia. Imagínate nada más. Murieron quemados los niños. Yo creo que ya el propio juicio que se hace a sí mismo era suficiente. El bus La fue verdad. en condiciones para que se incendie Dios. Ahora, esa es la otra, ¿no? Ver qué es, por qué pasó, cómo sucedió. O sea, es muy complicado este tema. Pero fíjate cómo resuelve Hashem. Que vaya a una ciudad y espere juicio. Que espere que se resuelva la situación. Porque no se iba a quedar así.
Se tenía que ver la cuestión, un juicio. Y ya una vez el juicio realizado, se determinaba si merecía la pena de muerte o no, o si solamente iba a ser, como en muchos casos, quitado de la sociedad, ¿no? O de plano, quédate a vivir en la ciudad de refugio, ¿no? Separado o expulsado, no sé, tantas cosas que podrían suceder. Cada caso era distinto y era un tema diferente. Hay un juicio directo que se hacia José, por ejemplo. Él no había tenido parte en nada y directo a la cárcel. Mira, por ejemplo. No hubo investigación, no hubo nada, porque era pues parte del gobernador. Claro, exacto. Mira, por ejemplo, eso fue un juicio parcial, totalmente parcial y totalmente, ¿cómo se llama? Mal hecho, ¿me entiendes? Él creo que ni siquiera tuvo un juicio, simplemente fue al calabozo y vámonos ya, ¿no? Tampoco podría ser así. Por eso las ciudades de refugio, ¿no? En el caso del que cometió o está implícito en este homicidio. De cualquier forma, les pongo yo, esa forma tiene de cualquier forma, esa persona tiene derecho a vivir y no ser ajusticiado. Porque una cosa es ser que tengas justicia y otra ajusticiado, ¿no? Porque buscaba vengar la muerte del familiar. El ajusticiado pues no recibió juicio, lo ajusticiaron a la mala, ¿me entiendes? Y no debería ser. Y fíjate, dice el 7, por eso es que te mando a que apartes 3 ciudades. 3 ciudades en la región en la que te encuentres. Y cuando Hashem tu Elohim agrande tu terreno, como les juró a tus padres, y te dé toda la tierra que prometió darles a tus padres, si observas fielmente toda esta Torah que te ordeno hoy, para amar a Hashem tu Elohim y andar en sus caminos todo el tiempo, entonces añadirás otras 3 poblados a estas 3. O sea, si esto es muy grande ya y sigue creciendo, entonces vas a generar otras 3 ciudades más para que sean 6. Para que no queden tan lejos, porque decía hace rato, si quedara lejísimos, le dará tiempo al vengador, al que quiere vengar la muerte, a que lo mate. Entonces por eso tiene que haber otras 3 ciudades para que no queden tan lejos a la distancia, ¿me entiendes? Para que haya esta oportunidad de refugiarse y esperar a que ya haya un juicio. Entonces fíjate, dice el 10, así no se derramará la sangre de un inocente. ¿Te das cuenta por dónde va todo? Todo el objetivo de esto es que no haya un derramamiento de sangre de inocentes y a su vez no haya homicidios. O sea, más bien, no hay asesinatos, porque homicidios va a haber porque sean así, de situaciones que no estaban planeadas, pero ya un asesinato ya lleva y conlleva toda una planeación, ya es diferente, ¿me entiendes? Inclusive, el que va a ir a matar para hacer justicia es un asesino ya, porque ya está planeando previamente, ya hay algo en su corazón, hay un odio, ya hay cosas que no había en el otro, como en el pastor que llevaba a los 33 niños. ¿Qué odio va a haber? Claro, y estoy seguro que en los corazones, y eso es algo que vamos a tratar ahorita, quiero que veamos esto y lo tomemos en serio. En los corazones de esos 33 padres, ¿qué había? Dolor, pero también había odio, en algunos casos justicia en ese desgraciado. ¿Entiendes? Pero ahí es donde se va a ir mostrando ¿qué es lo que hay de Hashem en ti? ¿Qué es lo que hay de Adonai en ti? Fíjate, y por ahí va el tema, ¿no? No hacer esto, fíjate, no fundar dichas ciudades para ese fin, sería una terrible falta, Terrible falta, porque estarías como permitiendo, ¿no? Que la sangre de los que sean vengados caiga, pero fíjate nada más, caerá sobre quien gobierna en ese momento. Porque si tú no haces estas ciudades conforme a lo que Adonai te dio, la sangre de los que mueran por esta situación no van a caer, no se les contarán a quien mató, sino se les contará a ti. Porque tú fuiste el que no hizo y no creyó, no obedeció lo que el Señor estaba dando, ¿no? Hacer las ciudades. Por eso dice que esas ciudades tienen que hacerse sí o sí. ¿Me entiendes? Para que no haya sangre inocente corriendo. Y para que esa sangre... Ahí se derrumba la conclusión del ojo por ojo, ¿no? O sea,
Antes se había dictado que ojo por ojo, pero No. no es como la traducción. No, fíjate, ahorita vamos a ver ese tema también porque es el final. Al final termina así, pero vamos a ver por cómo termina esto, ¿no? Porque el versículo final de la parashá, del capítulo de esta parashá, termina con el ojo por ojo. Pero fíjate nada más, ¿no? Entonces, fíjate, el 11 dice, sin embargo, si una persona que sea enemiga de otra la acecha y se le echa encima y la golpea con un golpe fatal y luego huye a uno de estos poblados, a ver, ¿no? Ahí sí, fue con premeditación, ese sí es un asesino. Dice, los ancianos de este poblado harán que lo saquen de ahí y lo entreguen al vengador de sangre para que se le dé muerte. Ahí sí, porque por lo que dices, ¿no? Del ojo por ojo, ¿no? Porque Pero, a ver, todo esto pasa por un tribunal, ¿no? claro, No se puede juzgar directamente, o sea, la gente no podía tomar armas, no, previo nunca. juicio. Si el juicio decía, pues bueno, asesínelo. Claro, siempre va que ir, como decía hace rato, como leíamos hace rato, ¿no? Para que no haya y no muera sin haber recibido un juicio, sin haber sido pasado por un tribunal. Entonces, pero en este caso, si el asesino era un chistosito que quería pasarse y se iba a estas ciudades de refugio, bueno, pues los ancianos de ese lugar, era como si hubiera recibido un juicio, brother. Porque al final los ancianos determinaban que este hombre sí había matado y lo había hecho alevosa y ventajosamente y era expuesto. Y de hecho se hacía una investigación muy... Claro, por eso emitir algún juicio. exactamente decíamos hace rato, ¿no? Se revisaba que si el hacha, que si tenía esto, que si tenía el otro, que si estaba desgastado, que si no. Por eso supongo que al pastor también hubo una revisión así, los peritos llegaron y vieron que el camión estuviera en condiciones. Si no estaba en condiciones, ahí sí hubiera sido él un irresponsable. Hubiera sido no un asesinato de segundo grado, sino tal vez de primer grado, porque no era intención, pero también él no previó eso, ¿me entiendes? Entonces, si tú no puedes estar, o sea, sabiendas que no está bien lo que estás, el camión, por ejemplo, llevando niños, ¿no? Ahora, hay accidentes, hay cosas fortuitas, que no se pueden evitar, pero esas investigaciones, claro que se llevarían a cabo. Aquí lo que estamos viendo es que a que se quiere pasar de chistoso, porque aun cuando sabe que es un asesino, huye a esa ciudad como si tuviera como recurso también el ir a esconderse, pues no, ¿qué crees? Que esto es para que no tenga intenciones de matar a nadie. Esto es para un homicida, no para un asesino, que son dos cosas completamente distintas. Claro que no, son dos cosas distintas. De hecho, cuando estudiamos esto en números, porque fue en números también donde se estudia, ahí fue donde explicábamos exactamente esta parte de lo de qué es el homicida y qué es el asesino. Y es muy simple. El homicida se ve implícito en una situación de muerte sin haberlo previsto, ¿no? O habiéndolo previsto, dependiendo. Pero el asesino es el que planea, el que inclusive por sueldo lo hace, ¿no? No debes mostrar piedad, dice. Fíjate lo que dice, ¿eh? Así limpiarás a Israel de la sangre del inocente y te irá bien. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? El asesino no tiene cabida en estas ciudades, como tampoco en la misericordia de Adonai, porque está actuando de manera equívoca, ¿no? Ahora bien, ¿por eso deberíamos decir que Adonai es un Dios malo? Pues no. El hombre que arrebata la vida de otro hombre de manera intencionada, planeada y de forma alevosa, no tiene por qué ser tratado con misericordia. Ya que se arrepienta después y que el Señor le toque, eso es otra cosa distinta. Pero en su momento de que él está haciendo la acción, él está haciendo una acción inmisericordia. ¿Por qué tendría que recibir misericordia? Ya que ese hombre no tuvo misericordia alguna. ¿Por qué debería ser así? Ahora fíjate, Adonai instruye a no mostrar piedad, así como ese asesino no mostró piedad. Pero esto tiene un propósito. Esto no es que sea un Dios salvaje, que le guste la muerte y que le guste el asesinato y esto y lo otro. No. Fíjate, yo estaba y Gerson va a saber porque también tiene muchos amigos. Marroquíes, por ejemplo. Amigos en marroquíes me cuentan que en Marruecos y en muchos países árabes la justicia es tan extrema y estricta, pero mal, o sea, fuerte, No me acuerdo quién me decía hace poco que tú podías andar a las 12 de la noche en la calle
como si nada pasara en las ciudades, y sin miedo y sin la cosa, ni de que te vayan a violar, ni de que te vayan a robar, porque allá la justicia se aplica implacable, vaya. Y allá sí tienen la cosa de, si robaste te corto las manos, y si difamaste te corto la lengua, y si violaste, hasta el miembro, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Justicia que no deja ningún recoveco a, bueno, pues igual y no me pasa nada. No, es justicia que va a ser justicia al que comete delito y que no va a permitir, o que más bien va a permitir que los demás vean y sean amedrentados a decir, yo no voy a hacer esto. Es muy peligroso, sentar un precedente, exactamente, un precedente fuerte de justicia, porque de esa manera el que tenga ganas de salir y robar, pues al rato va a andar robando sus manitas, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero la verdad, con eso erradicas y evitas que suceda. Y es por eso que el Señor dice, con eso evitarás, ¿no?, el derramamiento más de sangre. Ahora fíjate, les pongo yo aquí, no así en países como el donde estamos actualmente y en muchos países occidentales, ¿no?, donde los delitos, más que ser perseguidos, muchas veces son justificados. O sea, quiere decir que en Estados Unidos las ciudades que dan la pena capital están justificados. No, a ver, espérame. Lo que pasa es que te voy a decir algo. Habría que mirar el juicio, de qué forma fue y cómo sucedió. Claro, pero a estas alturas tendríamos que hablar de un gobierno o una justicia teocrática por completo, no solamente para otras cosas, para otras cosas. De hecho, vamos a ver eso también ahorita, ¿no? O sea, no, actualmente no se maneja de esa forma, porque la justicia que hace justicia al día de hoy no es la justicia de Dios. No es la justicia de Dios. Ahora, te voy a decir por qué. Porque en la justicia de Dios, todos tenían la tierra que les correspondía. Nadie necesitaba robar a nadie, ¿no? Tengo 7 de familia, pues tengo una hectárea de tanto, una cantidad de tierra de tanto. Yo soy 2 de familia, pues mi pedazo de tierra es más pequeño, pero es suficiente para lo que yo necesito. ¿Me entiendes? En la justicia de Dios, todos estaban provistos de lo que se necesitaba. Ninguno era más que otro. Entonces, por eso ahora está justificado. No, al día de hoy la justicia, no, ojo, la justicia que hoy se maneja no es la justicia de Adonai, es la justicia del hombre. Y por eso, claro que no, porque la justicia del hombre tiene recovecos y está tan podrida y no alcanza la justicia del hombre, ¿me entiendes? Está corrupta. Entonces, cuando tú ves un proceso de juicio, inclusive hay muchos procesos de juicio que por haber integrado mal una averiguación, por haber hecho tal mal algo y no haberse dado cuenta, la persona muere y no merecía morir, por ejemplo. ¿Me entiendes? No hay justificación para la muerte, o sea, de la forma en la que hoy sucede cuando el hombre es quien gobierna. Esa persona en el tiempo de Adonai, por ejemplo, no tenía por qué matar, no había ninguna razón del por qué matar. Si mataba era por la venganza de que había sufrido la muerte de otro familiar por un descuido o por un accidente. Pero en realidad esa persona no tenía por qué matar, no tenía por qué robar. ¿Qué le pasó a siempre se me olvida su nombre, al que en Jericó robó, siempre se me olvida el nombre de él, nunca me puedo acordar, que él y su familia fueron apedreados? No, en el tiempo de cuando salieron y cayeron los muros, entraron a Jericó, Acán. Yo creo que era muy codo Acán, por eso escondió todo en la tierra, porque nunca me acuerdo de su nombre. Pero Acán, por ejemplo, ¿tenía razón para robar? No, porque tenía todo. La ambición, la codicia. Es más, Acán, al desobedecer a Dios, se estaba poniendo en una calidad tal, no moral, sino espiritual, que hasta hubiera matado por robar, ¿no? Un buen botín hubiera matado por hacerlo. Ya no en una guerra, ya no en nada. Entonces, ¿qué sucede? Que ese hombre tenía alguna razón para robar. ¿Y cuál fue su destino? Él y de su familia. La muerte. ¿Era justificar esa muerte? Por culpa de ellos fueron apartados muchos. Claro, murieron un montón en la guerra por culpa de ellos, porque Adonai retiró su favor.
Entonces tenemos que mirar que la justicia de hoy nada tiene que ver, porque es como les pongo yo aquí, la justicia de estos países como el que estamos a día de hoy, inclusive hasta promueven, inclusive se promueven hasta cometer delitos, de forma indirecta o directa, ¿no? Y la justicia no alcanza. Ahora bien, les pongo yo aquí, ¿qué debemos aprender nosotros de esto que estamos leyendo? Punto número 1, que la justicia de Hashem es perfecta y juzga con justo juicio. No paga mal por mal, ¿no? Ni bien por mal. ¿Estamos de acuerdo? Sino conforme a lo que merezca cada caso y cada una de esas personas. No hay una justicia como la de aquí, o como en este mundo, que a veces la justicia se aplica igual a todos, ¿no? Como si fueran todos una línea, como del mismo tamaño, ¿no? Como determinadas situaciones, en el Señor no es así. Él juzgará conforme lo merezca cada caso. Ahora, nosotros no podemos dejar que la ira y el dolor nos ciegue y nos deje actuar o sea, que no nos deje actuar con claridad. No podemos dejar que nos domine, ¿no? El sentimiento de venganza y el odio se aniden en nuestros corazones. Porque eso entonces se hablaría de ¿qué? De que somos gente del mundo, de que no conocemos a Adonai. Eso es un ejercicio muy fuerte, por eso les decía ahorita, van a ver que esto no es tan sencillo. Esto es un ejercicio muy fuerte, porque tienes el dolor total de tu familiar que falleció por causa de otra persona. Y en ese momento, si no estás bien parado, si Adonai no está en tu corazón como debería, entonces tú vas a tomar la justicia por tu propia mano y te llenarás de ira y buscarás venganza, ¿no? Nosotros no podemos dejar que la ira y el dolor, la venganza, el odio llegue a nuestros corazones. No podemos. Fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí, poder tener la capacidad de perdonar a quien nos ha hecho daño sin quererlo, sin buscar la justicia por nuestra propia mano, arrancando el odio y el resentimiento de nosotros, daría evidencia de que nuestro corazón es un corazón conforme al corazón de Dios. Fíjate que no lo iba a mencionar, pero algunas veces menciono esto. Había un pastor puertorriqueño, muy famoso, pentecostal, que se llamaba Gigi Ávila. Mucha gente debe conocerlo. Pues el pastor tenía a su hija y la hija se casó con un chico que lo agredía mucho. Y entonces en una de esas veces el hijo apuñaló a la hija y la mató a puñaladas, ¿no? Y entonces cuenta la historia que el pastor, cuando se entera de que su hija había muerto, pues ya sabes, ¿no? Dice, pues el Señor es la justicia del Señor. Pero cuando se entera que fue muerta a puñaladas, cualquiera podría haber pensado que él iba a decir, a ese que me lo ajusticien. ¿Qué iba a hacer él? ¿Sabes qué dijo? Por eso era un hombre, es que mira, tú puedes pensar que era un pastor de esos que, wow, Panchito y lo que tú quieras, pero era un hombre que había en su corazón lo que Hashem había puesto, ¿sabes? Y él dijo, yo no tengo por qué juzgarle, porque a mí el Señor me ha perdonado. ¿Tú crees? O sea, hay que tener un corazón conforme al corazón de Hashem. Pues es el objetivo de lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. No solo es eso, perdón, pero no solamente lo del homicidio o la muerte, ¿no? Sino en pequeñas cosas, hoy día nosotros nos levantamos contra... Ahí vamos ahorita, ahí vamos, ¿no? Pero, y ese, si ahí mismo dice, no le tendrás lástima, pero si ese mató con intención, ¿se le permite matar? Bueno, él lo va a perdonar. Si la justicia determina que debe morir, ni modo, morirá. Que se lo haga, ¿no? Y si de su mano está que le den el perdón, bueno, se meterá para decir, yo no tengo nada en contra de él. Y si alguien puede, y si de mí está que no lo maten, pues no lo maten, ¿no? Pero si la justicia dice que ese hombre tiene que morir, morirá. ¿Me entiendes? Pero él no odió en su corazón. Entonces, él lo perdonó. La justicia se le cuenta a ellos. O sea, sí, a lo que dice ahí es que por ningún motivo dejarás de hacer que la justicia se cumpla. ¿Me entiendes? Pero tú no tienes que anegar odio en tu corazón. Claro, porque el que lleve que la justicia determine que tal o cual persona tenga que ir a la cárcel, tenga que morir, tenga que hacer, no es determinante para que tú odies en tu corazón para esa persona. La justicia se llevará a cabo porque es la justicia. Es que si no, pero tú en tu corazón no tendrías por qué tener odio, ¿me entiendes? Y resentimiento. Porque ya perdonaste de alguna forma.
Claro, porque fíjate lo que les pongo. La sentencia es justa, ¿no? La sentencia es justa, claro. Por ejemplo, el caso de Salomón, cuando vinieron las dos prostitutas con el niño. Claro. La justicia de Dios no se fijaba en el dolor de la madre, decía, pues bueno, hagamos justicia justa. Claro. Salió lo que tenía que hacer. Exactamente. Porque en la justicia de Dios habrá evidencia de la verdad. Cosa que no sucede en la justicia del hombre. Por eso lo que dice Sonita. Entonces está bien que ahorita haya asesinatos y que haya pena capital. Pues en la justicia del hombre no hay justicia real. ¿Sabes por qué? Porque no sucede como el buen ejemplo que da ahorita Gerson. ¿Qué pasó cuando llegaron con Salomón las dos mamás, no? Es que mi hijo, que no sé qué. Y entonces para Salomón saber exactamente quién es la madre de ese niño, lo que dice es partan a la mitad. Y ahí va a salir la verdad. Y la que no es su hijo, dice, claro, pártanlo en este momento. Y la otra dice, no, no lo partas. Quédatelo, pero no lo partas. Es mi hijo, ¿cómo lo vas a partir? Salió la evidencia clara de lo que era. ¿Me entiendes? Ahora fíjate el corazón, fíjate qué buen ejemplo, brother, ¿eh? Porque el corazón de esta mujer, aún con el dolor y con todo, prefirió no llenarse de odio y de todo contra, y decir, mi hijo que se quede vivo y que se lo quede, ¿no? A que muera. Porque prevaleció el amor de madre. Claro, porque prevaleció la justicia de Dios. No el amor de madre, porque el amor de madre es tan imperfecto como el de cualquier ser humano. Prevaleció la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios, manifiesta a través de lo que Salomón estaba diciendo, se vio la evidencia clara. ¿Entiendes? Fíjate, les pongo yo, ¿a dónde lleva la ira? ¿Qué nos deja la venganza? Nada. ¿No? ¿Dónde nace la maldad del hombre? Ahí. En la ira, ¿no? En los sentimientos de venganza. Porque te voy a decir una cosa, puedes tener mucho dolor. G.T. Ávila dice que se quebró y que se dobló de dolor y lloraba y gemía de dolor, pero no generó odio en su corazón. Porque puede haber dolor, pero no ira, no venganza, ¿no? Pero Romanos... la venganza sí te da más dolor porque al final... Uf, es peor, claro. Es peor todavía, porque, ¿sabes? Sumas ira hasta el día de la ira, como dice, ¿no? Porque es como una bola que se va haciendo cada vez más grande. Hay que ver también que el corazón humano, su naturaleza es esa. Si sale ira, pues saldrá ira, ¿no? Claro, se manifestará. De qué manera Dios te refinará también en ese momento, no sabemos. Claro, porque hay momentos en que tú no puedes controlar eso. Pero ya cuando te tranquilizas o lo analizas de distinta manera, es cuando te das cuenta de que en tu corazón no puede haber odio. Claro, fíjate, Sonita, que eso es cierto. Tú a veces no vas a poder frenar cosas en ese momento de sentir, pero en cuanto tú las sientes, debe haber evidencia de que está mal y ser corregido, ¿me entiendes? Porque esto no es lo que me ha enseñado Adonai. Esto no es lo que Yehoshua a mí me ha enseñado. Claro. Entonces, claro, tienes en tu corazón ese sentir, es normal porque eres un ser humano, pero que permanezca en ti es lo que no es normal. Oye, cállate la luz porque está muy apagado todo esto. No me he dado cuenta que no habíamos prendido los de... No, está muy oscuro, ¿no? Así yo también decía, mira, ¿por qué está tan oscuro? Muy triste. Sí, es que está triste la paracha. No. Ahora sí, ya, mira, ya más luz, ¿no? Sí, mira, se nos había olvidado, ¿eh? Romanos 12, 17 y 19 dice. Ahora, tenemos que entender algo. Una vez que Yehoshua viene y nos muestra, ¿no?, su amor, su compasión, el grado de sacrificio, las cosas cambian. Tiene que cambiar. No pueden seguir siendo iguales, ¿no? Romanos 12, 17 al 19. del 17 al 19, dice... Acán, mira, sí, me puso David Acán. No había visto que me había puesto David Acán. Ok, gracias, carnal. Bueno, dice, no le paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de toda la gente, en cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes. De ti no depende que la justicia se haga o no, ¿me entiendes? O sea, de ti no depende si la justicia tiene que hacerse, de ti no depende. Si la justicia determina que tiene que pasar, pues tendrá que pasar. En estos versos se va desfigurando la figura del ojo. Exactamente. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ir por qué. Para que tengamos en cuenta eso, claro, ¿no? Dice, vivan en paz con todas las personas,
Amados, no se venguen ustedes mismos. Déjenlo todo a la ira divina. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Hashem, ¿no? Dice Adonai. Y yo les pongo como comentario, no es necesario solo pensar en asesinatos y en cosas extremas, para esos temas. Hay un sinfín de situaciones, como decía mi esposita ahorita en este momento, ¿no? Que requieren de tener un corazón conforme al corazón de Hashem, para accionar y reaccionar de maneras correctas y adecuadas, perdonando, amando, olvidando inclusive, ¿no? Mas no justificando, claro está, la maldad, porque esto también es otra parte, ¿no? Que nosotros no podemos asociarnos al pecado del hombre, ni al pecado de nadie. Y muchas veces nosotros cuando decimos, es que yo no le voy a hacer nada, yo no voy a llevar esto a la justicia, porque ya lo perdoné. Pum, vuelves a recibir ahorita vamos a ver también el cachetada por cachetada, ¿no? El de pon otra mejilla, ¿no? También lo vamos a ver ahorita, pero, ¿sabes? No te puedes implicar en el pecado de los demás, aun cuando tú seas quien lo está recibiendo. Por eso, ¿cuántas personas no vemos que sufren violencia todo el tiempo, no denuncian, no nada, y está recibiendo, y al final, ¿sabes qué? Se le pedirá cuentas también a ella de eso, o a él de eso. ¿Por qué? Porque nunca hizo nada, porque se asoció con el mal y porque participó del pecado de otro. Es algo muy importante que debemos entender. No podemos participar del pecado de otros en sus maneras de actuar, ¿no? Hay un testimonio de un policía que leí hace poco, que llega, encuentra a su esposa con otra persona en su casa, en su cama, y entonces él viene con su pistola, y el tipo lo primero que hace es agarrarla aquí, quitar el segurito ese que cubre así, y agarró la pistola. Pero fíjate lo que él dice. Él en ese momento, yo creo que era creyente, no especifican si era creyente o no, pero él lo que hizo fue darse la media vuelta e irse. Tenía todas las intenciones y ganas, si tú quieres, de sacar la pistola y vaciárselas a los dos. Pero en ese momento pensó y dijo, yo no voy a echar a perder mi vida por el pecado de ella, por la maldad de ella. Yo no me voy a... Sí, todos sus amigos le dijeron, ¿por qué no hiciste justicia? Igual yo quedé como un tonto, si tú quieres, pero hoy no soy un asesino. Y ese testimonio lo cuenta muchos años después, él diciendo, hoy le doy gracias a Dios, ¿no?, que no haber hecho eso. Porque si yo hubiera hecho eso, estaría en la cárcel. Sí, vengando mi dolor y vengando mi ¿cómo se llama?, lo que tenía en mi corazón en ese momento, pero hubiera hecho algo peor, yo hubiera formado parte de eso, ¿me entiendes? De ese mal, él dice. Yo me hubiera coludido inclusive con ese pecado, porque permito que ese pecado que está ahí me hubiera infectado también a mí, me hubiera llenado de ira también a mí, y yo hubiera vaciado esa pistola. Obviamente dice, no volví con ella nunca más, no voy a regresar con ella, ni voy a estar con esa mujer, porque demostró que no tenía ningún valor para conmigo, pero no hice nada que me llevara peor a mí. Entonces, no pagues mal con mal, porque en cuanto tú empiezas a pagar mal con mal, ya te estás coludiendo también con ese mismo mal. Ya te estás vengando. Exactamente. Y entonces ya hay, en la misma maldad de la cual tú estás supuestamente vengando, te estás formando parte también de ella. Por eso en la maldad no hay un ápice de bondad, no hay un ápice de luz ni de bondad, ¿me entiendes? En la maldad solo es maldad, y todo el que participe de la maldad se volverá exactamente igual y se llenará de la misma maldad. Por eso no hay unos buenos que de repente fueron malitos y se asociaron en la maldad. Todo el que se asocie con una acción de maldad es malo y no está con Hashem, no está del lado de Adonai, ¿me entiendes? Hay quien dice, y hoy se escucha mucho esto, es por el bien común. Muchos morirán, pero muchos se salvarán. Es por el bien. ¿Por el bien de quién? ¿Hay maldad? Mientras haya maldad, no es de parte de Hashem. No hay justicia de parte de Dios. Fíjate, el 14 dice, no mudes las... Ya cambia el tema, ¿no? Ya cambia ahorita el tema. Y dice, no mudes las colindancias de tu vecino establecidas por generaciones previas, en la propiedad que se entregará en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando para que las poseas. O sea, propiamente no te robes la tierra de tu hermano, ¿no? Porque Proverbios 22-28 dice, no cambies de lugar los linderos antiguos
establecidos con tus antepasados, ¿no? O sea, si se te dio este pedazo de tierra, respete ese pedazo de tierra, no invadas, no robes, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, los límites territoriales dados por Dios a Israel y a cada tribu eran los límites justos y ecuánimes para cada uno de ellos. Cada tribu, cada familia tenía de forma justa y ecuánime su territorio. No tenían todos los mismos el tamaño de la tierra. O sea, no todos tenían, unos tenían mucho más, otros tenían menos, pero era conforme a sus necesidades. Entonces, si tú llegabas y decías, pues a mí me parece que Dios se equivocó, porque es lo que estarías diciendo. Cuando tú quieres tomar el territorio de alguien, o algo que le posea, algo que de tu hermano, tú le estabas diciendo, Dios se equivocó y me dio menos de lo que yo debía tener. ¿Entiendes? No es solamente ir a robar a él, sino es un pecado aún inclusive en contra de Dios mismo. Porque si Dios había puesto esos límites, porque Dios mismo le dijo a Moisés cómo iba a quedar la designación de las tierras. Y Moshe lo único que hizo después fue que se lo bajó a Josué, ¿no? Y le dijo a Josué, lo que tenía que hacer. Pero cada pedazo de tierra y cada pedazo de propiedad que tenía cada uno de ellos había sido puesta por Hashem. Entonces, si ellos decían, no, este pedazo es mío y lo quiero, no solamente le estaban robando a la persona, sino estaban diciendo, Dios se equivocó y puso un límite que no era. Estaba escriturado. Exacto, ya estaba escriturado. Así es, estaba escriturado, ¿no? A veces creemos que Adonai bendice más a otros que a nosotros porque no tenemos las riquezas que los demás tienen. Pero eso no es así. Grave error, ¿eh? Querer compararnos es un grave error porque Adonai nos da conforme a nuestras necesidades. Esto es algo que en la mente humana no está. La mente humana quiere más, ¿no? Si no tiene, decía el otro día mi mujer, ¿no? En un chiste que estaba jugando con ella, decía, el que no tiene nada quiere algo, ¿no? Y el que tiene algo quiere todavía más. Es una canción de un cubano muy famoso, ¿no? Y dice la canción, para pretender el mundo es largo y por eso se inventó el jamás, ¿no? Porque siempre quieres más. Siempre quieres más. Siempre quieres, es que esa laptop está bien bonita. Yo tengo mi laptop, esto funciona así, pero la de él, oye, ya tienes una, te funciona, te da todo lo que necesitas, todo lo que quieres. Hoy vemos en cosas tan simples como un par de zapatos, un par de zapatillas, de tenis, de móviles, de lo que sea. Ah, no, él tiene más, yo quiero lo que él tiene. No necesitas lo que él tiene. Dios ya te dio lo que tú necesitas tener. Te está dando conforme a tus necesidades. Creemos... no tienen nada. Bueno, habrá que ver por qué no tiene nada, ¿no? La gente que no tiene, por ejemplo, que comer. Claro, habrá que ver cuál es la circunstancia que tienen y por qué es que lo tienen de esa manera. Pero eso no se puede medir, ¿no? O sea, porque en el tiempo de Jesucristo también habían pobres y Jesucristo mismo dijo, los pobres siempre van a haber. Claro, pobres siempre habrán pobres, ¿no? Habrán para que nosotros, si nos progresa después de nosotros. Claro, igual están ahí para que tú que eres muy bendecido puedas servir y ayudarles. Claramente, el Señor, como bien ha dicho ahora, Él da todo lo que cada uno necesitamos. Y aún a los más pobres el Señor les da. Ahora, igual y su pobreza es consecuencia de una forma de vida que tengan. Idolatría, de estar lejos de Dios, ¿no? Hay muchos factores que pueden hacer, ¿no? Pero seamos muy cuidadosos de no comparar la provisión de Dios para nuestras vidas con la de los demás. Porque ahí sí cometemos un muy grave error, ¿no? Y si Dios nos provee para bendecir a otros, hagámoslo, siempre. A veces lo que nos provee Dios lo utilizamos mal, pero el día que nos apriete el Señor, ahí chillamos contra Él. Claro, y luego gastamos sin tener que gastar. O hacemos como una mala mayordomía de las cosas que el Señor nos está dando. Y desde ahí tiene que empezar también. Aprendamos a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos provee y nos da. ¿Y sabes qué? Que como dice Sonita, el que está sin tronadísimo y no tiene nada, bueno, pues no importa cuáles sean las razones por las que él esté así. Si nosotros podemos, proveamos. Como decía Pablo, no sé vivir en la escasez, en la abundancia. Claro, pero en como sea que estemos, que todo sea para la gloria de Adonai. Sea que estemos en mucha abundancia o sea en poca abundancia, ¿no? Pero que estemos viviendo, que lo que hagamos y vivamos sea para la gloria de Hashem. Filipenses 4:19 dice:
Así que mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes. Es por eso que cuando me dicen, es que ¿por qué estás pobre? Vamos a ver por qué está pobre. ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. El versículo dice Pérez. Conforme a sus riquezas en gloria en el Mashiach, de Joshua, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Y sí es cierto, como dice mi esposita, en Santiago dice, piden y piden mal, y no reciben nada porque piden para sus deleites. Pidan conforme a la voluntad de Adonai, pidan con un criterio que va en función a lo que Adonai quiere, y entonces Él te proveerá. Siempre he dicho, no pidas el Lamborghini rojo, no lo pidas, no te lo va a dar, porque vas a terminar muerto en el Lamborghini. No está en la promesa. Y no está en la promesa, no tienes para qué recibirlo. Ahora, ¿Dios nos quiere en la escasez? No. Si es que lo recibes de alguna forma, tú quieres esto, no es que Dios te Ahora, está dando. te voy a decir algo. ¿Cuál es el Dios propósito? empieza a proveerte, te empieza a dar, a montones, como creyente. La mayordomía tiene que empezar a aplicarse. Haz lo que tengas que hacer para bendecir a otros, para bendecir a los tuyos. Porque Dios te está proveyendo no para que te vuelvas un rico, acaudalado, ¿no? Con las generaciones resueltas. No. Entonces, fíjate, dice el 15. Un solo testigo, y vamos a empezar ya a ver como temas así como ya, como chispazos de cosas, ¿no? Va a ir cambiando de temas, dice. Un solo testigo no puede validar contra otra persona cualquier culpa o delito, por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser validado únicamente por el testimonio de 2 o más testigos, ¿no? Creo que eso es así, debe ser, y eso no hay mucho que decir. Si un hombre comparece contra otro para testificar maliciosamente y da falso testimonio contra él, fíjate lo que dice, las dos partes en disputa comparecerán ante Hashem, ante los sacerdotes o magistrados en autoridad al momento. Y los magistrados harán una investigación cabal, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? Una investigación cabal. Si el hombre que testifica es un testigo falso, si ha testificado falsamente contra su prójimo, debe hacerle a él lo mismo debes hacerle a él lo mismo que él planeaba hacerle a su prójimo. Así eliminarás el mal del medio de ustedes. O sea, que si un hombre, con tal de da un testimonio falso para que se pueda llevar a cabo la maldad de otro, cuando reciba juicio ese, el mismo juicio lo recibirá el que se asoció con el otro. Como si fuera exactamente el culpable de igual. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es culpable, porque se asoció. Hay un dicho en México, no sé si en todo el mundo, dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Pues claro, todos participaron en el delito. Y si esta persona con su falso testimonio está buscando que se salga con la suya el que sí cometió un delito, en cuanto encuentre la justicia el delito que sucedió y que el otro estaba, coludido, los dos recibirán el mismo castigo, ¿no? Fíjate, dice, y los magistrados harán una investigación, ¿no? Si el hombre que testifica es un falso testigo, si ha testificado falsamente contra su prójimo, debe hacerse lo mismo que planeaba hacerle a su prójimo, y así eliminarás el mal del medio de ti. Son cosas radicales que al final van dejando un precedente, como decía Eli, ¿no? Y que van a permitir que no vuelvan a hacer ese tipo de cosas. No, dice, otros se enterarán, fíjate lo que dice el 20, otros se enterarán y tendrán temor, y no se volverá a hacer semejante maldad en medio de ustedes, ¿no? Ese es el propósito, que haya un precedente de tal forma que no vuelva a suceder, y que ya sabes, cuando suceda, lo que te va a pasar, ¿no? No debes mostrar piedad, vida por vida, dice, fíjate aquí es donde la parte que decía Gerson, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿no? En la sociedad occidental al día de hoy, aplicar este tipo de justicia, les pongo yo como comentario, resultaría inadmisible. Pero yo les pongo, ¿es realmente inadmisible? ¿No se erradicaría la maldad y el pecado si se hiciera justicia conforme a lo indicado por Dios?
No conforme a la moral humana corrupta. No. Que dice que hoy te castigo y te meto a la cárcel por no llamar a alguien, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿no? Aquí en mi nota, por no llamar a alguien como se percibe así, y es que yo soy mujer, yo soy hombre, y entonces como te percibes de una forma distinta y no lo hice. Hoy hay gente en la cárcel por eso. Porque una persona dice que es un cubo de basura, y como no le llamaste cubo de basura, entonces ya hay un delito que perseguir, ¿me entiendes? Eso es lo mismo que si yo soy mujer y me llamo hombre, quiero que me llamen hombre, y viceversa. Esa es ¿sí te das cuenta cómo la justicia del hombre está torcida? Está pervertida. Esa justicia no alcanza la justicia del hombre. Pero en la justicia de Dios, no es que el ojo por ojo sea lo más correcto. En la justicia de Dios lo que está diciendo es, para que no vuelva a suceder y dejar un precedente, que se realice de esa manera. Ahora, cuando Yehoshua viene, las cosas cambian de alguna forma. Te voy a decir por qué. Porque Él sí hizo un sacrificio, Él sí murió por nuestros pecados, y ya tú no tienes por qué ser juzgado por lo que hayas hecho o cometido, ¿me entiendes? Claro, en el caso de que tú hayas entregado tu vida a Él. O sea, puedes ser juzgado en este mundo, en esta tierra sí, pero en lo espiritual ya no. Entonces fíjate, vamos a continuar. En la justicia de Adonai, mucho más perfecta y no da paso a la barbarie del hombre. Saulo, el apóstol, ya lo leímos, dijo, no paguen mal por mal, no te vengues en tu propia justicia, sino que las autoridades juzguen y apliquen la justicia, no uno mismo. Ahora, si este ojo por ojo, no soy yo quien lo aplica, sino la justicia, después de una investigación, no es barbarie. ¿Estás de acuerdo? Si esta justicia la aplico por mi propia mano, claro que hay barbarie, porque entonces yo la quiero hacer a mi manera. Pero si hay un juzgado o una persona que esté juzgando y que se lleve a cabo una investigación y se determine que sí fue culpable, no hay barbarie en ello. Y la justicia sería tomada de manera correcta. Ahora fíjate lo que les pongo yo aquí, perdonando siempre y no generando rencor ni odio en nuestro corazón. Aunque la justicia juzgue con dureza, nosotros no tengamos en nuestro corazón ese mismo sentir, que era lo que decíamos hace rato. La justicia puede determinar que vaya a ser de tal forma, pero yo no tengo por qué tener ese odio. Porque nosotros tenemos que manejarnos primeramente, no en el plano físico, ni en el material, sino en el plano espiritual. Yo te voy a decir algo, hay quien asesina y mata a personas en su corazón, de manera brutal. Y eso le va a ser contado por homicidio. Aunque nunca haya tomado una pistola y haya matado a nadie. Literalmente. Porque en su corazón hay odio, porque en su corazón hay rencor. La justicia del ojo por ojo, del diente por diente, no tendría que aplicarse bajo el sentir del odio y la maldad, ¿me entiendes? Sino de la justicia como tal. Se aplicará justicia conforme a lo que está escrito. Bye. No hay más, ¿me entiendes? No por causa de tu odio, no por causa de tus sentimientos, ni por causa de tus emociones, sino porque la justicia así lo determine. Y no que si la justicia dice, bueno, pues este hombre no merece la muerte, y tú en tu corazón lo matas. Eso el Señor lo va a ver también, y te pedirá cuentas de ello. Y serás igual de asesino que si lo hubieras sido y matado, ¿me entiendes? Porque llenaste tu corazón de ira, de dolor, de maldad. ¿Sí? ¿Sí es claro ese punto? Sí, no, y Víctor, yo estaba pensando que en el caso del ojo por ojo, en la justicia divina, digamos que sea ese, que si tú cometes un error, bueno, te tocará una nivelación justo con ese error. Ya. Pero en la justicia humana, como es que tú dices, a lo mejor tú cometes un error, pero como hay corrupción entre los jueces, no te toca entonces el otro ojo por ojo. A lo mejor alguien rico, vamos a poner que casi siempre lo ejemplo, comete un error, viola a una pobrecita y no le pasa nada porque hay un dinero, hay una corrupción. Claro. Entonces no fue ojo por ojo. Exactamente. O sea, no es el concepto de ojo por ojo es que tú me matas y yo te mato. No, es que siempre nos vamos a ese punto, ¿me entiendes?
bueno, te toca una sentencia. Exactamente. Entonces, la parte divina, digamos que es como más justo, más llano, paralelo. Y en la del hombre, quizás. Por eso decimos que la justicia del hombre no es justicia, ¿me entiendes? Por ese mismo punto. Porque hay corrupción, porque hay ¿cómo se llama? Hay preferencias, hay sobornos, hay un montón de cosas. Ahora, siempre que decimos ojo por ojo, diente por diente, decimos no, muerte por muerte, se trata de matar. No, es justo como lo acabas de decir. Ojo en lugar de equivalencia. Claro. Ojo en lugar, es una indemnización, ¿no? Es eso, exactamente, eso es lo que iba yo a decir. Que no se trata de que tengas que, si me sacó el ojo, me sacó el ojo. No, sino de cubrir de manera proporcional e igual la pérdida que tú generaste y que tú ocasionaste. ¿Me entiendes? Es eso en realidad. Y por eso hay justicia como tal. Y no hay el decir, bueno, pues a este que es fulano se le va a hacer una justicia de una forma y a este se le va a hacer justicia de otra. No, ahí no hay ojo por ojo. Tiene que ser la justicia de Dios imparcial y completa. Por eso dice estrictamente, ojo por ojo. No importa quién seas. No importa si tú eres el presidente. Si te pasaste un semáforo, te cobro la misma multa que si fueras cualquiera, ¿me entiendes? Debe la justicia ser imparcial en su totalidad. Y retribuirás conforme al daño que hayas hecho. Esa es la realidad. Y si ira de por medio, pues no obra la justicia. Eso, claro, por eso decimos, por eso la justicia de Dios es perfecta, porque en la justicia de Dios no obra ira. Lo veíamos al principio. Tan no obra la ira que no permite que una persona iracunda y llena de dolor mate a otro solo porque hubo una situación ¿cómo se llama?, de homicidio. Se proveen hasta ciudades para que eso no pase, ¿no? Porque en la justicia de Dios no obra la ira. Entonces fíjate, Proverbios 20:22 dice, nunca digas, me voy a vengar, mejor deja que el Señor lo haga por ti. Y ahí aplique el ojo por ojo. Yo no me voy a vengar, que la justicia de Dios sea la que tenga que ser. Y si la justicia de Dios es retribuir por retribuir conforme a lo que está escrito, que así sea. Aunque igual no me llena la justicia de Dios porque yo quiero que sea ese desgraciado, ¿me entiendes? Pues no es que te llene o no, es la justicia y se acabó. Por eso en todo esto vamos a ver que es nuestro corazón el que está implícito y el que debe ser expuesto. Es nuestro corazón el que debe ser expuesto en estas situaciones para saber en dónde estamos parados. Vámonos más rapidito para que ya no se alargue tanto. Ya ves que yo siempre me alargo mucho. Mateo 5:39 dice, nunca digas me voy a vengar, mejor deja que el Señor... Eso es Proverbios, perdón. Mateo 5:39 dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Vale? Fíjate lo que está diciendo aquí. Ahora, no nos confundamos y caigamos en el hecho de tener que estar siendo cacheteados por el adversario, o por tu enemigo, o por quien esté pasándose de chistoso contigo. El hecho de poner la otra mejilla es mostrar que en mi corazón no hay maldad, y que estoy en humildad y en humillación, inclusive, siendo conforme al corazón de Dios, ¿me entiendes? No tomando, ¿cómo se llama?, de mi mano ningún tipo de agresión y ningún tipo de respuesta. Pero si después de que te ponen una aquí y tú pones la otra, el otro viene y te vuelve a dar otra vez, ya no es responsabilidad de Dios esa, esa ya es responsabilidad tuya. Porque el Señor no te puso a que pongas las mejillas, te dice que pongas la otra mejilla como muestra de eso. Pero entonces en cuanto tú pones la siguiente mejilla a la tercera vez, tú estás coludido ya con ese hecho. Aunque tú seas el afectado. De hecho, cuando tú te pides perdón a otra persona, está seguido el acto de resarcirle a la otra persona. Claro, Por el daño o por el trauma que le hayas cometido a la otra persona. Sí. Y por eso está, hombre, si te pide algo, pues dale. Claro, exactamente. Deber, ¿no? Exactamente. Porque no se trata de un cachetón, ¿no? Una cachetada, o sea, no se trata de un cachetazo, se trata de situaciones que están ahí. Entonces, si tú tienes, exactamente como dice Gerson, ¿no?, tienes que restituir, bueno, pues restituyo. Pero tú no puedes pasártela asociado con el que está haciendo daño, ¿me entiendes? Tú no puedes estar poniendo la mejilla una y otra vez para que lleguen y te golpeen. Porque eso ya, tú ya te coludiste con la maldad de la otra persona. Y aquí también entra lo mismo que cuando uno pasa eso y te piden perdón, o se le pide perdón a la persona, ya es
borrón y cuenta nueva. Y vuelven lo mismo. Pues es que es lo mismo. Es que eso es ponerle otra mejilla. Cuando yo te perdono, yo digo borrón y cuenta nueva. No pasa nada. Pero si me vuelve a hacer otra vez lo mismo, pues ya estoy coludiéndome a ello, ¿me entiendes? Ya estoy jugando un juego, para que me entiendes. Ya formo parte de un juego. Y un juego bastante malo, de maldad, y que no está. Lo más importante de todo esto es que en ese juego no está Adonai. Y entonces no es para honra de Dios. No es a jugar juegos humanos que terminan muy mal, ¿no? Terminan hasta en dependencias de personas con otras personas que permiten que les pasen por encima, que les hagan daño, que les estén continuamente haciendo mal, solo porque el clásico que decimos en México, ¿no? Pégame pero no me dejes, ¿no? Pues no. ¿No? Más me pegas, más te quiero, ¿no? Imagínate nada más. No, ahí no aplica. Ahí ya no hay ponerle otra mejilla. Ahí ya estás yendo en contra de la voluntad de Adonai. Y dice 1 Corintios 6:7: sin duda ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿Has pensado tú en eso? Sí, pero no, lo mismo. Claro, es lo mismo que estamos diciendo. No todas las, o sea, una vez. Oye, hiciste tal cosa, bueno, vale. ¿Qué versículo está ese mismo? Es 1 Corintios 6:7, ¿no? Vale, está bien. Tú hiciste esto, está bien, no pasa nada. No voy a tomar en cuenta tu ofensa. Voy a pasar por alto que me defraudaste. Pero no vengas a volver a robar. No vengas a volver a mentir. No vengas a volver a engañar. Porque entonces lo que tú ya tienes es alevosía, hay ventaja, y ya tu sentimiento es de odio. Ya no es de bien. Ya hay maldad en tu corazón, ¿no? Y decíamos hace rato, en la justicia de Dios no obra la maldad. No hay maldad. Primera de Tesalonicenses 5:15. Tengan cuidado que nadie pague a otro mal por mal. Más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Es que si nosotros hacemos esto, tenemos que olvidarnos del ojo por ojo. ¿Me entiendes? Si nosotros actuamos de la manera en que nos instruye Adonai, a través de los... Fíjate, todo esto es Nuevo Testamento, Es esta otra óptica distinta ya de ver las cosas. Después de que Joshua vino y nos demostró el verdadero amor, ¿me entiendes? Y nos dio libertad, como decíamos hace rato. Ya es una visión distinta, es una óptica totalmente diferente. Ya no tienes por qué llegar al ojo por ojo. Vamos a vivir para no llegar a eso, ¿me entiendes? Primera de Pedro 2:12. Mantengan una buena conducta entre ustedes, entre los no creyentes, dice, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite, ¿no? O sea, que no importa que no solamente hagas cosas buenas entre los buenos, no solamente te portes bien con los hermanos allá afuera, seas de lo peorcito, sé el mismo aún en el mundo, porque el Señor está mirando. Porque el Señor está mirando. Joshua estaba diciendo, amad a vuestros enemigos. Yo creo que también estaba pensando en el Salmo, en el proverbio, dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con él. El listón subió muy alto, ¿no? Claro. No solamente a sus amigos, sino aún a los enemigos. Exactamente. Porque fíjate nada más. Eso sería tener entonces en verdad el corazón de Adonai. Un corazón conforme al corazón de Adonai. Porque de alguna forma se testifica también, ¿no? Y porque Adonai fue lo que hizo. Él se disminuyó de su majestad para venir a hacerse en la forma de un hombre y ser humillado, ser quebrantado, ser golpeado, ser crucificado, ¿no? Entregó hasta cada gota de su sangre. ¿Tú por qué no lo puedes hacer? Si es que lo hizo, ¿no? Es complicado, pero es así. Y ese debería ser nuestro target, nuestro objetivo de vida, ¿no? Llegaremos cuando el Señor nos transforme, pero, ¿sabes? Mientras tanto, a la estatura del varón perfecto, todo el tiempo esforzándonos para llegar a la estatura del varón perfecto, caminando conforme a su voluntad. Ahí también puede entrar en lo que hemos hablado hace rato de que tienes que tener cuidado en lo que estaban diciendo, en que para que no te puedas coludir en otras cosas, ¿no? O sea, si estás empezando
hablar con una persona o testificar o lo que sea, no intentes entrar si es que hay cosas que están mal, porque a veces pensamos de que Claro. todo está bien y pues bueno. Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos falta lo que en otros países nos decimos colmillo, ¿no? En México decimos te faltó colmillo, ¿no? Y es que debemos tener ese colmillo espiritual que el Señor nos pone delante, porque muchas veces nosotros nos asociamos en situaciones por tener el corazón conforme al de Adonai para ayudar y nos terminamos metiéndonos en cosas peores, con cosas que no le dan, con personas que no le dan gloria a Dios y que terminamos mal. Claro, hay que tener siempre ese discernimiento para saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, pero siempre actuando, siempre que actuemos, como decía Gerson ahorita en el proverbio, ¿no? Cuando tú actúes conforme a la voluntad de Adonai, hasta tus enemigos se van a volver amigos tuyos, porque es el favor de Adonai el que está en ti. Y cuando tú tienes el favor de Adonai, mi hermano, no hay nada que pueda ir en contra tuya. Eso el Ruach HaKodesh, ¿no? Uno de los propósitos que vino a nuestra vida es mostrarnos justicia, juicio y pecado. Así es. Eso va muy relacionado con las leyes de Dios. Porque Ujú. eso Él te manda a aplicarlo. Claro, porque es justicia, ¿no? ¿Pero qué justicia? No la justicia del hombre, la justicia de Adonai, claro. Y entonces, cuando nos muestra el Ruach HaKodesh la justicia de Adonai y con ello vemos nuestro pecado, entendemos que es la justicia de Él, no la del hombre. Porque la del hombre se queda cortitita, no alcanza. Entonces, ya para terminar, les pongo yo, tengamos corazones rectos, limpios, alineados al corazón de Adonai, pero no asociándonos al pecado, porque eso es lo que ahorita mi esposita estaba intentando, ¿no? Decirnos, ¿no? No asociados al pecado de otros que hacen el mal, sino que permitamos que la justicia de Adonai sea la que opere en contra de esos que hacen el mal, ¿no? Honremos y demos gloria a nuestro Señor Yehoshua, Hamashiach, con nuestras vidas, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de caminar, ¿no? No haciendo como mejor nos place, sino en obediencia, ¿no? En obediencia a lo que nos ha enseñado, conforme a lo que nos ha enseñado. El tiempo, les pongo yo aquí, está cerca. De verdad no nos damos cuenta de qué tan cerca el tiempo está ya, ¿no? No dejemos de buscar hacer su voluntad en todo el tiempo, para que cuando Él venga, nos encuentre haciendo así, caminando, ¿no? Caminando conforme a su voluntad. Ya para terminar vamos a leer Mateo 24 del 42 al 46 dice: así que manténganse alerta, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que escalaran su casa, o sea, que se metieran, ¿no? Así que estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre, o sea, Yehoshua HaMashiach. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente? ¿Quién es el sirviente fiel y prudente? ¿A quién su amo puso a cargo de su familia para que les dé alimento a su debido tiempo? Pues el que hace y obra conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, estemos atentos, viviendo con corazones que le glorifiquen a Él y le honren, no en ira, no en envidias, no en deseos malos, sino conforme a la justicia de Dios. Y de verdad me encantó esta frase, ¿no? En la justicia de Dios no cabe la maldad, no existe la maldad. ¿Amén? Pues vamos a terminar nuestro parashá hoy aquí y vamos a meditarlo, ¿eh? Hay que meditarlo porque no es solamente decir, bueno, sí, el Señor, ya, bueno, qué bueno, no. Tienes que empezar a transformar tu corazón. Tienes que empezar a hacer que tu corazón se doblegue. Practicar lo que aprendemos, ¿no? Y entonces sí es cierto, la palabra es correcta, doblegando nuestros corazones a la voluntad de Él. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Abrazos. Shalom.